la clase. Aquí ya estamos oficialmente grabando. Vamos entonces a iniciar con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de reacciones químicas, concretamente. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes necesito que me verifiquen si están viendo bien la imagen. ¿Están viendo bien la imagen allí? Sí. Sí, profesor. Reacciones en química orgánica, eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno. Bueno, jóvenes. Entonces, vamos a empezar aquí. Dice, debido al carácter covalente de los compuestos orgánicos, o sea, todos los compuestos orgánicos forman enlaces covalentes, o sea que comparten electrones, no transfieren, comparten electrones. Lo que no sucede con la química inorgánica. En la química inorgánica nosotros encontramos un compuesto de carácter iónico. Los enlaces de los compuestos covalentes son fuertes. Dice, normalmente las energías de la activación son elevadas y las velocidades de reacciones lentas. Aquí nos aparece a nosotros una diapositiva donde nos muestra la forma como se produce la reacción en los compuestos orgánicos. Entonces, observen que la parte acá final, en la parte de abajo, nos aparece, digamos, el tiempo cero. El tiempo cero es donde apenas estamos empezando nosotros a hacer las combinaciones de reactivos para generar producto. Cuando usted ya hace esta combinación aquí de reactivos, empieza a ascender en términos de temperatura, empieza a ascender y acá se le forma un compuesto intermediario, ¿sí? Aquí hay 1, 2, 3 compuestos intermediarios aquí, en esa reacción, hasta llegar al final donde encontrás el producto. Aquí inicias con bromuro de terbutilo y terminas con alcohol terbutílico, ¿sí? O sea, a partir de un derivado halogenado, llegas a un alcohol. Este alcohol acá debe tener mínima energía. Entonces, observen que empieza con una energía, entre comillas, elevada al principio y al final llega a una energía baja. ¿Por qué? ¿Por qué debe estar en una energía baja? Porque aquí ya tenemos el producto final y este producto final debe tener estabilidad energética para poder que exista. Si este alcohol terbutílico no tiene una estabilidad energética baja, entonces sería difícil que lo tuviéramos como producto. ¿Listo? Bueno. Clasificación de las reacciones orgánicas. Las reacciones orgánicas se clasifican según cómo se dé la ruptura de enlaces y la formación de enlaces. Por ejemplo, si tienes una reacción homolítica, aquí dice homolítica, ¿qué quiere decir? Una reacción homolítica es aquella que se da por partes iguales, es decir, cuando fraccionas el reactivo o los reaccionantes, los productos que se originan van a tener
en términos de su configuración, un electrón libre. Por ejemplo, aquí tenés el metano. Vamos a hacer una reacción homolítica. ¿Qué quiere decir? De que vamos a romper este par de electrones que está compartiendo el carbono y el hidrógeno. Entonces, el ion hidrógeno se lleva un electrón y el y el metilo. Y el metilo queda con otro electrón. ¿Sí? Ambos quedan con un electrón. Entonces, estas son reacciones homolíticas, es decir, se fracciona el par de electrones en partes iguales, se rompe en partes iguales, entonces son reacciones homolíticas. También existen reacciones heterolíticas, es lo contrario a la anterior. En las reacciones heterolíticas se forman carbaniones y se forman carbocationes. ¿Qué es un carbonión? Un carbonión es este ion que queda con carga ¿qué? Positiva. Por eso se llama carbonión. Carbocatión, perdón. Este es un carbocatión, queda con carga positiva. Y el carbanión es el que queda con carga negativa. Observen de que aquí tenés un compuesto halogenado, ¿sí? Un compuesto halogenado. Entonces, el halógeno se fracciona y sale como carbonión. Y el metilo se fracciona y sale como carbocatión. ¿Listo? Estas son las reacciones heterolíticas. Entonces, según la forma de ruptura o formación de enlaces son homolíticas y heterolíticas. Según la relación existente entre los reactivos y los productos, se forman reacciones de adición y reacciones de adición. En esta reacción de adición debe haber necesariamente un sustrato. ¿El sustrato quién es? Es un reaccionante o un reactivo que necesariamente debe tener doble enlace o triple enlace. ¿Cuál es la situación aquí? Pues que el cloro, esta es una reacción de cloración, el cloro se adiciona a cada carbono para romper el doble enlace. Por eso se llama una reacción de adición. El cloro ocupa un lugar aquí en este carbono y ocupa un lugar en este otro carbono. Entonces, aquí se presenta una reacción de adición. ¿Qué condición debe tener el sustrato? Que debe tener doble enlace o triple enlace. Así como hay reacción de adición, hay reacción de eliminación. Esta es la reacción de eliminación. Aquí, en la reacción de eliminación, lo que tenés aquí es un grupo hidroxilo. Y aquí acá tenés que un compuesto halogenado. ¿Sí? Aquí ves el cloro, este cloro, va a ser desplazado o va a ser eliminado para formar un compuesto de doble enlace. Mire que no solo se elimina el cloro, sino que también se elimina un hidrógeno. Al eliminar un cloro y al eliminar un hidrógeno, entonces puedes formar un doble enlace. El cloro sale con sus dos electrones, por eso sale acá negativo. Y este hidrógeno se pega al hidroxilo para formar agua. Entonces, como este cloro desaparece y este hidrógeno se pega al hidroxilo, entonces aquí se nos debe formar como producto un compuesto de doble enlace, o sea, un compuesto insaturado. O también podría ser de doble enlace o de triple enlace, dependiendo de los reactivos que usted tiene o utilice para la reacción. También tenemos reacciones de sustitución. Acá nos dice que las reacciones de sustitución son las que involucran dos reactivos. Uno de ellos es el sustrato y el otro puede ser una molécula o puede ser un ion. Aquí tenemos el ion hidroxilo. ¿Qué va a pasar con este ion hidroxilo? Este ion hidroxilo se va a pegar donde está el cloro y lo desplaza, lo sustituye.
Entonces, cuando este hidroxilo se pega aquí al carbono donde está el cloro, inmediatamente el cloro sale con sus dos electrones y por eso aparece con carga negativa acá. Aparece un ion o puede ser una molécula con carga negativa. Entonces, miren que este compuesto halogenado se transforma en un alcohol. ¿Listo? Entonces, una forma de que los compuestos halogenados pueden convertirse en alcoholes a través de una reacción de sustitución. ¿Alguna pregunta hasta allí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿O todo está claro? Bueno, aquí tenemos hidrocarburos, alcanos y cicloalcanos. ¿Cuál es la diferencia entre el alcano y el cicloalcano? Los alcanos son hidrocarburos de cadena lineal. Son hidrocarburos de cadena lineal. O sea, también se le conoce como alifáticos. Y los cicloalcanos son hidrocarburos monocíclicos. Los cicloalcanos son hidrocarburos monocíclicos. En ninguno de los dos debe aparecer enlaces dobles. Todos deben tener enlaces sencillos. ¿Sí? Entonces, aquí dice, propiedades físicas de los alcanos. Cuando hablamos de las propiedades físicas, generalmente se refieren al punto de ebullición, al punto de fusión, se refieren a la densidad. ¿Sí? Entonces, entre el enlace carbono-carbono, este enlace es tipo pi, perdón, tipo sigma. Este enlace carbono-carbono es sigma y este enlace carbono-hidrógeno también es sigma. Estos enlaces son enlaces fuertes. Los enlaces sigma son enlaces fuertes y son más fuertes que los dobles y son más fuertes que los triples. Tengan en cuenta esta explicación porque hay una pregunta que tiene que ver con este tipo de enlaces. Los enlaces sigma, carbono-carbono, y los enlaces sigma, carbono-hidrógeno, son enlaces fuertes. Son enlaces fuertes, son sigma. Son enlaces fuertes y son enlaces que a pesar de ser sencillos, son más fuertes que los enlaces dobles y que los enlaces triples. Tengan en cuenta eso, porque hay una pregunta en el cuestionario referente a esto. Aquí tenemos aquí tenemos las propiedades de los alcanos. Entonces, dependiendo del número de carbono, así mismo es el nombre. Entonces, si el compuesto tiene un carbono, entonces sería metano. Observen el punto de ebullición, observen el punto de fusión. ¿Sí? Y ustedes empiezan a comparar los puntos de ebullición y los puntos de fusión y se van a dar cuenta cómo van cambiando en la medida en que va aumentando el número de carbonos. ¿Listo? En la medida que va aumentando el número de carbonos, va cambiando las propiedades físicas. Ahí las ven claramente en la tabla. ¿Sí? El etano tiene un punto de ebullición negativo comparado con el decano, por ejemplo, que es positivo, de 174. Esto es grados centígrados, ¿no? Lo mismo la variación en los puntos de fusión, lo mismo la variación en las densidades. ¿Listo? Bien. Aquí nos explican de que los alcanos ramificados, ¿a qué se le llaman alcanos ramificados? Los alcanos ramificados son aquellos de que en sus carbonos tienen grupos sustituyentes. Por ejemplo, aquí tenés, en este carbono, tenés el grupo metilo. El grupo metilo aquí es un grupo sustituyente. ¿Eso qué implica? De que se le va a disminuir el punto de ebullición. En la medida en que el carbono central se rodee de sustituyente, el punto de ebullición disminuye. Por ejemplo, miren este aquí. Este carbono central está rodeado de 1, 2, 3, 4 metilos. Como está rodeado de 4 metilos, su punto de ebullición va a disminuir. Entonces, en la medida en que se rodee el carbono central de sustituyente, su punto de ebullición disminuye. Propiedades químicas de los alcanos, o sea, las reacciones de los alcanos. Los alcanos
Los alcanos pueden presentar reacciones de combustión. Una reacción de combustión es una reacción de oxidación. ¿Por qué? Porque hay presencia de oxígeno. En toda reacción donde hay presencia de oxígeno es una reacción de oxidación. En este caso es una reacción de combustión, metano, que es el gas que utilizamos nosotros en las casas para preparar los alimentos. Entonces, cuando usted acciona la estufa, sale el metano y al encenderla está generando ¿qué? Una combustión. Y esa combustión se da ¿por qué? Por presencia de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí realmente? Lo que está pasando aquí es que usted está generando dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Los productos finales de una combustión de hidrocarburo es dióxido de carbono y agua. Generalmente en todas las reacciones de hidrocarburos se presenta esta situación, con algunas excepciones. Este es el ejemplo, metano con oxígeno, se produce dióxido de carbono y agua. Acá tenés butano, es la misma historia, es un hidrocarburo que se está sometiendo a un proceso de combustión, oxidación por presencia de oxígeno, también se va a producir lo mismo, dióxido de carbono y agua. ¿Listo? Preferiblemente cuando ustedes terminen de hacer las diligencias domésticas en la casa, cuando ustedes accionan la estufa, en lo posible deben tener las ventanas abiertas. La casa debe estar ventilada. ¿Por qué? Porque este dióxido de carbono que se genera aquí es tóxico. Entonces, les puede causar problemas en la salud. Sobre todo en la noche. Nosotros somos muy descuidados cuando hacemos alguna gestión en la noche. No tomamos la precaución de dejar por lo menos unos 15, 20 minutos, media hora abierta la ventana, la puerta, para que se oxigene un poquito la casa y podamos eliminar la presencia del dióxido de carbono que es tóxico. Dice acá, la oxidación de los hidrocarburos puede hacerse de forma controlada y entonces constituye un método industrial de obtención de alcoholes y ácidos. Otra reacción de los hidrocarburos es la pirólisis o cracking. Recuerden que yo les había dicho de que el carbono, la unión carbono-carbono y la unión carbono-hidrógeno se da a través de enlaces sigmas. Entonces, observen aquí que para la pirólisis o cracking hay que tener una temperatura de 500 a 600 grados centígrados. ¿Qué significa eso? De que debes tener una temperatura muy alta para poder romper estos enlaces. Porque estos enlaces son sigma, pero son enlaces fuertes. Son mucho más fuertes que los enlaces dobles y que los enlaces triples. Entonces, la pirólisis o cracking se obtiene a través de esto. Altas temperaturas para poder romper los enlaces sigma y poder obtener el cracking. El cracking, esto ¿dónde se da? En la industria del petróleo. ¿Sí? Cuando usted realiza la pirólisis o cracking, el producto final va a ser alquenos. O puedes tener alcanos de cadenas más cortas. ¿Sí? Esto que estamos hablando de pirólisis o cracking es lo que se maneja en el Ecopetróleo. En las grandes industrias del petróleo se maneja este tipo de reacciones. Aquí ustedes pueden ver esto. Aquí tenemos un alcano de cadena larga y este alcano de cadena larga nos puede originar un alqueno o un alcano de cadena corta. Generamos aquí dos productos, alqueno y alcano, a través de la pirólisis o cracking. Otra reacción típica de los alcanos es la halogenación. ¿Cuáles son los halógenos? Cloro, bromo, yodo. Entonces, ustedes toman un alcano, aquí en este ejemplo estamos tomando el metano y lo estamos clorando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que un cloro se anexa al grupo metilo y un hidrógeno del metano sale, se libera y se une a otro cloro. Entonces, se nos forma aquí el clorometano y se nos forma aquí el ácido clorhídrico.
Esta es una reacción típica de los metanos. Ahora, esto que aparece en la parte inferior quiere decir de que no solamente se obtiene un solo producto en la reacción del metano con el cloro, sino que se obtienen, miren, productos, 1, 2, 3, 4 productos. ¿Sí? O sea que esta reacción es continua. Y al ser una reacción continua, tenés la opción de encontrar 4 productos. Ahora, estos 4 productos finales, no todos se dan en la misma proporción. Es posible que, por ejemplo, el segundo producto tenga mejor rendimiento que el primero o el tercero. Eso depende de qué? Depende de el cloro, en qué carbono se ubique. Puede ser que no necesariamente puede ser metano, puede ser el etano, puede ser el propano, puede ser cualquier otro alcano. Y entonces, dependiendo del tipo de carbono, donde el cloro se agarre, donde el cloro se conecta, así mismo va a ser acá los productos finales. Aquí tenemos un alcano cíclico, monocíclico. Este alcano monocíclico también puede sufrir reacciones de halogenación. El bromo se pega aquí en cualquiera de estos puntos y da lo mismo. Mírenlo, aquí está, en el carbono 1. Se pega en el carbono 1 y libera un hidrógeno para formar ácido bromohídrico. Y esto es bromopentano. Se forma el bromopentano y ácido bromohídrico. Esta es una reacción de halogenación típica de los alcanos monocíclicos. Acá tenemos un alcano de 3 carbonos y es la misma situación del anterior. El anterior era 1, acá hay 3 y también se presenta lo mismo. Observen de que los cloros se van anexando en los diferentes carbonos y vamos obteniendo diferentes productos. Así como hay halogenación, también hay reacciones de nitración. En una reacción de nitración, eh, en una reacción de nitración, usted tiene el alcano. A este alcano se le va a agregar ¿qué? Un nitro. Un nitro. Aquí tenés ácido nítrico. ¿Sí? Entonces, el nitro se pega al alcano y desplaza al hidrógeno. Este hidrógeno desplazado se anexa al hidroxilo y forma agua. Entonces, nosotros vamos a tener aquí un compuesto nitroalcano. En este caso, por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí, pues tenemos propano y tenemos el ácido nítrico. Entonces, se nos forman 1, 2, 3, 4 productos. Entonces, observen, el primer producto, 33%, el segundo, 33%, el tercero, el 24% y el cuarto, el 10%. Dependiendo dependiendo de la nitración o la posición del nitro en el compuesto, asimismo hablamos de el rendimiento de la reacción. Aquí las reacciones que tienen mayor rendimiento son la primera y la segunda, dependiendo en dónde se está ubicando el sustituyente nitro. Aquí nos está mostrando, esta diapositiva nos está mostrando los diferentes alcanos, los alquenos y los alquinos, con sus respectivas propiedades físicas, punto de ebullición y punto de fusión. Observen de que el alcano tiene un punto de ebullición y un punto de fusión diferente al alqueno. ¿Sí? Son muy diferentes.
Estos son isómeros, isómeros cis, isómeros trans. También tienen valores de punto de ebullición y punto de fusión diferente a los alcanos. Porque estos son alquenos. Entonces tienen punto de ebullición y punto de fusión totalmente distintos, totalmente diferentes. Hago una pausa, hago un paréntesis. ¿Alguna duda, alguna pregunta tienen ustedes, jóvenes, sobre lo que hemos explicado hasta aquí? Jason y compañía, ¿tienen alguna pregunta? No, profesor, por ahora no. Bueno, ok. Jaime, ¿qué dice? ¿Tiene alguna pregunta, Jaime? Bueno, sigamos. Propiedades químicas de los alquenos. Dice adiciones electrofílicas al doble enlace. Cuando hablan de adiciones electrofílicas, es que están hablando de un compuesto que perfectamente se puede adicionar al doble enlace. Lo rompe el doble enlace para obtener un haloalcano. ¿Sí? Entonces, ustedes ven aquí, ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico se anexa al doble enlace carbono-carbono, lo rompe y nos produce un derivado halogenado. ¿Sí? Como este es simétrico, como este compuesto es simétrico, el cloro se puede colocar en cualquiera de las dos posiciones y da lo mismo, por ser simétrico. ¿Listo? No hay ningún inconveniente y la adición electrófica se puede dar por cualquiera de los dos lados. Eso no hay ningún inconveniente allí. Acá viene la adición de haluros de hidrógeno a alquenos. La adición de haluros de hidrógeno a alquenos. Aquí tenemos el doble enlace, ¿sí? Este es ciclo ¿qué? Ciclobuteno. Le agregas el haluro de hidrógeno. Este haluro de hidrógeno se va a pegar necesariamente ¿a dónde? Al doble enlace. Lo rompe el doble enlace y nos produce este compuesto sencillo que está aquí. ¿Sí? El yodo se agrega aquí al doble enlace. Obviamente, este cicloalcano no puede aparecer ya el doble enlace porque ya se pierde aquí y nos aparece aquí un halógeno, perdón, un alcano halogenado. Acá también se presenta la misma situación con la diferencia de que este no es cíclico, sino que es lineal, es alifático. Entonces ocurre lo mismo. Aquí puedes colocar por cualquiera de los lados, puedes colocar el bromo. El bromo se va a unir, bien sea al lado izquierdo, bien sea al lado derecho, y va a dar lo mismo porque este compuesto es simétrico por donde se le mire. Entonces, vas a obtener el bromoalcano en el carbono 2 o en el carbono 2 por donde me busques. Te va a dar lo mismo, te va a dar igual. Para este caso de la adición de haluros de hidrógeno alquenos, hay una regla especial que es la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov dice que cuando los compuestos donde se presentan los haluros de hidrógeno, si no son simétricos, entonces hay que darle prioridad al carbono que tenga el mayor número de hidrógenos. Por ejemplo, este compuesto que está aquí, que es un alqueno, en el lado derecho tiene 6 hidrógenos. ¿Sí? Los metilos acompañantes aquí tienen 6 hidrógenos. Y al lado izquierdo apenas hay 4 hidrógenos. Entonces, dicen que esta es una reacción muy específica. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El bromo se va a anexar
al carbono que tenga más hidrógeno. En este caso, el carbono que tenga más hidrógeno son este que tiene dos grupos metilos. Allí se anexa el bromo. Esto se conoce como regla de Markovnikov. ¿Sí? Cuando usted tenga un alqueno, y lo hace reaccionar con un haluro de hidrógeno, necesariamente tiene que saber en dónde usted va a pegar el halógeno. ¿Y ese halógeno dónde se pega? Se pega al carbono que tenga el mayor número de hidrógeno. Mírenlo, aquí está. Este tiene 6. Entonces, en este carbono se va a pegar el bromo. Aquí está. 6. Aquí se pega el bromo. No lo vas a pegar en el carbono que tenga menos hidrógeno, porque esa reacción no te da. Esa reacción no se te va a presentar. Bueno. Otra reacción típica es la hidratación de un alqueno. ¿Hidratación qué es? Tenés agua en medio ácido. Entonces, cuando tenés la hidratación de un alqueno, ¿qué es lo que se busca formar? Un alcohol. En este caso, se te forma un alcohol terciario. Entonces, se rompe el doble enlace, este doble enlace se rompe y se te forman enlaces sencillos. Y aquí se te forma el agua, proporciona al hidroxilo, que al unirse al carbono, donde está el doble enlace, se te forma un alcohol terciario. ¿Sí? Este alcohol se llama alcohol terbutílico. Esto es un alcohol terciario. Dice acá, una gran cantidad de ácidos se adicionan de esta manera, entre ellos los haluros de hidrógeno, el ácido sulfúrico y los ácidos carboxílicos orgánicos. Pero entonces, miren que acá, inicialmente teníamos un alqueno, ¿sí? ¿Sí? Un insaturado. Acá también tenemos un alqueno, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En que este no es cíclico y este sí es cíclico. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí lo que va a haber es rompimiento del doble enlace y el sulfato se nos pega al anillo. Al pegarse al anillo, se forma aquí, donde hay más hidrógeno, en el carbono, podemos llamar carbono 1, carbono 2. Este sería el carbono 2. En el carbono 2 hay más hidrógeno, entonces aquí se pegarían los bromos. ¿Sí? No en el carbono 1, en el carbono 2.